Buenos días, queridos hermanos. Un buen Dios les bendiga para todos. Damos gracias al Señor por permitirnos atender su palabra. Esta palabra preciosa, esta palabra que nos edifica y nos fortalece en la vida y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro escudo, es nuestra roca, es nuestro castillo, es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro libertador. Por eso, a Él y solo a Él tenemos que escuchar. No podemos escuchar al hombre, porque el hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. La Biblia dice que en estos tiempos finales en que nos encontramos, irán por el mundo falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros y ministras. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Por eso tenemos que leer las Escrituras, llenarnos de ellas, sustentarnos con ella, para no ser engañados, para no ser confundidos. Recientemente, y para ser más exactos, el 21 de este mes, el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, hizo una declaración desastrosa, porque tendrán sin duda consecuencias muy lamentables para la gente que aspira a la salvación. Él expresó, con palabras más o palabras menos, dijo que las parejas del mismo sexo deberían tenerse en cuenta como una familia. Y la razón por la cual decía estas cosas fue porque ellos también son hijos de Dios. Y aquí es donde está la mentira. Aquí es donde está el engaño. Porque no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Y esto es una cosa diferente a ser llamados hijos de Dios. La palabra del Señor, ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, usted lo puede leer en su casa, dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dice también que varón y hembra los creó. Por eso es que Dios nos ama a todos por igual. Él ama al borracho, Él ama a la prostituta, Él ama al mentiroso, Él ama al pobre, al rico, al feo, al bonito. Él ama a los homosexuales, a las lesbianas. Él nos ama a todos como creación suya, porque Él ama su creación. Pero no todos son llamados hijos de Dios. La palabra dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos del reino y coherederos en Cristo Jesús. Es algo muy diferente. Un hijo de Dios es el que ha recibido a Cristo en su corazón.
Es el que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y se ha arrepentido y ha pedido perdón al Señor por sus pecados. Y el Señor, en su misericordia y en su amor, no lo ha repudiado, sino que lo ha aceptado. Por eso es que nosotros no debemos rechazar a estas personas, sino amarlas, porque el Señor nos dice en su palabra que amemos a los demás así como Él nos ha amado. Él murió en la cruz por todos, su amor fue derramado por todos, por pecadores, por prostitutas, por todos. Por eso tenemos que amarles. Amén, pero también si tenemos la oportunidad tenemos que decirles que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a perdonar nuestros pecados y a liberarnos de las obras del diablo, del dominio de Satanás, del dominio del príncipe de este mundo. Por eso si ellos vienen a Jesús arrepentidos, así sean sus pecados rojos como el carmesí, dice la palabra, Él los limpiará con su sangre y serán convertidos como blanco lana. Jesús es el único que tiene potestad para perdonar nuestros pecados, cualquiera que éste sea. Y Él tiene poder para cambiarnos. Jesús es nuestro escudo. Él es nuestro guardador. Él es la fuerza de nuestra salvación. Ahora Dios no nos ha llamado a inmundicia. Él es santo, por eso nosotros tenemos que ser santos. Nadie, además, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguno de nosotros podemos llegar al Padre o llegar al reino de los cielos si no es por medio de Jesús. Y Él nos ha dicho, sed santo porque yo soy santo. Dios no nos ha llamado a inmundicia porque Él no es inmundo. Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías capítulo 6, versículo 13 dice la palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto muestra su grandeza, su majestad. Los cielos son el trono de nuestro Dios y la tierra es estrado de sus pies. Imagínense ustedes su grandeza, su majestad, su poder. Y dice la palabra que por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Parecieran que fuesen seres mitológicos, ¿verdad? Pero son ángeles con jerarquía en el reino de Dios. Y el uno al otro, dice la palabra, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, profeta de Dios, él describe la visión que tuvo de Jehová Dios. Y de cómo en los cielos, día y noche, el ejército de los cielos, los ángeles, todos sus ángeles, los ángeles de Dios, día y noche dicen: Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santidad, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor.
En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice, el que es santo, en su última parte, el que es santo, santifíquese todavía. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que cada día, cada vez que nos levantemos, tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que ese día consagrarlo al Señor. Todo lo que vamos a hacer, entregárselo al Señor. Bendito sea el Señor. En los hijos de Dios la santidad tiene que ser total. Esto significa que debemos ser santos por fuera y por dentro. Pero ¿qué es que debemos santificar en nosotros primero? Bueno, Jesús tiene la respuesta. Ahí en Mateo capítulo 23, versículos del 25 al 26, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Para nosotros Dios, para nosotros el Señor Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Esto, hermanos amados, de que debemos permanecer santos, que primero tenemos que limpiar lo de adentro y luego lo de fuera, es algo que debemos tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca. Y en ese maravilloso día, los que hayamos guardado la palabra de su paciencia, nos iremos con Jesús. Pero los que no obedecieron a su palabra, los que vivieron esta vida como quisieron, a su antojo, ellos se quedarán. La palabra dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Se quedarán aquellos que venían a la iglesia, oraban, saltaban, cantaban, pero eran carnales, vendidos al pecado. Tenían prácticas desagradables al Señor. Ahora, hermanos amados, tenemos que santificarnos primero por dentro. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que luzcas impecable, muy religioso, muy santo por fuera, si por dentro estás lleno de murmuración, de malos pensamientos, de envidia, de odio, de robos, o viceversa? ¿De qué te sirve que por dentro espiritualmente estés bien, que vengas a la iglesia, que ores y que ayunes y que leas la palabra y todo, pero si tu cuerpo está rendido al pecado, si tu cuerpo está esclavo del pecado? Tenemos que limpiarnos primeramente por dentro, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro ser espiritual. Ese ser que está dentro de esta carne, tenemos que limpiarlo para que nuestro espíritu, para que ese espíritu, ese ser, tenga comunión con nuestro Dios. Y después de eso, limpiarnos por fuera. Hay gente, hermanos, que dicen que esto de afuera, este cuerpo, en el cual nosotros nos encontramos morando, viviendo, dicen que no es tan importante, que no tiene importancia. Pero yo pienso que los que dicen esto es para justificar sus obras pecaminosas delante de Dios. Lo interior, el alma y el espíritu
son importantes para Dios porque eso es lo eterno y eso lo ve el Señor. Pero esto de afuera, este cuerpo donde moramos, donde vivimos, también tenemos que limpiarlo, tenemos que purificarlo, tenemos que santificarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Tenemos que conservarlo, mantenerlo puro, limpio, agradable a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, hermanos amados, que el que destruya este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así que cuide su cuerpo. Conságrese para Dios. Porque Él demanda santidad por dentro y por fuera, hermanos. Tu espíritu tiene que ser santo porque es con tu espíritu que tú alabas y adoras a Dios. Tu alma también tiene que ser santa, porque ahí están tus anhelos, están tus deseos, están tus emociones. Y tu cuerpo también tiene que ser santo, porque eres creado a imagen y semejanza de Dios. Si el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo, entonces todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo tienen que ser santos, porque Él es santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que mantenerse irreprensible, puro, santo, hasta la venida del Señor. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, hermanos amados, porque la venida de Cristo está muy cerca. Y en ese maravilloso día, hermanos amados, nos iremos los que hemos guardado la palabra de su paciencia. Y los que vivieron como quisieron, hermanos, como se les antojó, ellos se quedarán. Y en ese día, no importa el lamento, el llanto, el grito, no importa, hermanos amados, porque ya será tarde, se quedarán por cuanto tuvieron en poco la palabra del Señor. En Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16 dice la palabra: todas las cosas son puras, o sea, son santas, para los puros, para los santos, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo le dijo dos cosas a su discípulo Timoteo. La primera, le dijo: Timoteo, no participes en pecados ajenos. Tenemos que conservar la santidad. Tenemos que cuidar nuestra santidad. No podemos meternos en contiendas de ninguna clase. Si uno se fue de la iglesia, pues se fue. Usted no se disguste, usted no se enoje por eso, porque Dios seguramente enviará otros mejores que ellos. Y lo otro que le dijo a Timoteo es: consérvate puro. Y ahí está el reto para la iglesia de Jesucristo en este día.
porque el problema es mantenernos puros en medio de un mundo que está totalmente contaminado y corrompido. ¿Cómo mantenernos puros en un mundo en donde abrimos las redes sociales y se ciernen sobre nosotros un caudal de inmundicias y de todo tipo de mentiras? Es toda esta basura la que contamina nuestro corazón. No hay manera de no contaminarnos, excepto una: Cristo. Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te da el poder y las fuerzas para que escapes de la tentación, por muy grande o muy grave que ésta sea. Porque en Cristo Jesús hay poder de liberación. Alabado sea el nombre del Señor. Él es escudo alrededor nuestro. En el Salmo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bendito sea el Señor Jesús. Él es escudo a quienes caminan rectamente. ¿Cuáles son estos? Los que no se desvían ni a derecha ni a izquierda. Por eso aférrese de Cristo. Arrepiéntase, deje su pecado, porque por culpa del pecado hay sentencia de muerte. Sea fiel a Cristo, entréguese, ríndase a Él y escape hacia la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa esperanza tenemos en el Señor. Que usted no está perdiendo su tiempo si está viviendo conforme a lo que dice la palabra. Salomón, rey de Israel, fue un hombre con una sabiduría sorprendente y tuvo muchísimas riquezas. Pero ¿qué hizo Salomón? Entregó su corazón a los placeres, a la locura, a la insensatez, y después él mismo reconoció, diciendo: todo eso ha sido vanidad y aflicción de espíritu. Esto lo que lo condujo en últimas fue a afligir su espíritu, a angustiarse. Miremos lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearas, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y todas eran vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Hay gente, hermanos, que ama más los placeres de la vida que a Dios. Pero al final, dice la palabra, tenemos que rendirles cuentas a Él. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? Lo mismo que Salomón le pasó. Dice que este joven le pidió su herencia a su padre, y su padre le dio su herencia. Y él, una vez que la recibió, dice que se fue para tierras lejanas. Y allá en esas tierras entregó su corazón a los placeres, a la locura, a la insensatez. ¿Y después qué pasó con él? Entró en aflicción de espíritu, porque todo lo espifarró, todo lo acabó, viviendo en placeres, amando la vida y olvidándose de Dios. Yo pienso que este joven, después de un tiempo, tuvo que lamentarse, tuvo que llorar, tuvo que entristecerse, porque aún, dice la palabra del Señor, no tenía ni con qué comer.
anhelaba comer de la comida de los cerdos. ¿Se da cuenta, hermanos? Que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor y tenemos que ser santos para Él. Yo conozco personas, hermanos, que han trabajado en la rama del comercio. Y conocí personas que eran muy astutas para eso. No había negocio que no tuvieran utilidades. Pero que cuando conocieron dinero, cuando tuvieron dinero suficiente, amaron mal la vida. Amaron mal los placeres, entregaron su corazón a los placeres, a la locura. Y hoy en día se encuentran en aflicción de espíritu, lamentándose, inclusive algunos le echan la culpa al Señor. Y tristes andan por la vida, arruinados, viviendo el día a día buscando para poder subsistir, para poder dormir o para poder comer. A veces se acuestan, pero no pueden comer, no tienen cómo. Hermanos, tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Tenemos que buscar a Dios primeramente y luego las demás cosas nos serán añadidas. Tenemos que rendirle cuentas al Señor algún día. Y allí establecerá el Señor el juicio. Condenación para los que mueren en pecado y vida eterna. Salvación para los que mueren en Cristo el Señor. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice la palabra. La Biblia dice, pero la que se entregue a los placeres viviendo está muerta. Esto le estaba diciendo a las mujeres el apóstol Pablo. ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? En otras palabras, porque no es solamente para la mujer, es para nosotros también. En otras palabras, el que se entregue a los placeres de la vida está viviendo muerte. Por eso, hermanitos, es decisivo, es imperante orar sin cesar para recibir la guía del Señor. Dios quiere que su pueblo se levante en obediencia a su palabra. ¿Para qué? Para que confrontemos al mundo, para que en cualquier circunstancia de nuestra vida, si el mundo nos muestra un camino codicioso, un camino fantástico, que nosotros podamos decir, ese camino no me conviene, no me puedo ir por ese lado, no puedo hacer esto porque a mi Dios, mi Padre, a quien sirvo, no le agrada. Bendito Dios. Nuestro Jesús es sabiduría de Dios. Nuestro Cristo es poder de Dios. Como hijos de Dios no podemos imitar al mundo, hermanos amados, porque el mundo está vendido a Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Ese espíritu es el que hoy opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso no debemos ser imitadores del mundo. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que en Él vivimos, hermanos. En Él nos movemos y en Él respiramos. Es Él el que vive en nosotros. Ya no vive usted, es Cristo en usted.
Sed santos porque yo soy santo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Y sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amigo que me escucha, estoy aquí para decirle que Cristo viene pronto. Que Él no quiere que usted se quede en este mundo que está contaminado y enfermo. Por eso venga a Jesús. Él tiene esperanza para usted. Él quiere que usted escape del juicio que Dios soltará para esta humanidad perdida en el pecado. Si usted está de acuerdo conmigo, le suplico, le ruego en el Señor que haga junto conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz. Señor Jesús, soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego, Señor, que vengas a mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Lávame en tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por darme salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén